El mismo Schiller, autor de las Cartas sobre la Educación Estética del Hombre de 1794, admitió el aparente desajuste entre su tema y los tiempos de terror. Escribió las cartas mientras la Revolución Francesa se desbocaba sin control, arrastrada por la razón universal e inapelable hasta caer en la barbarie de las purgas políticas. El fantasma de esa razón abstracta e insensible nos sigue asusando hoy, con resultados nefastos que incluyen la justificación de guerras y los recortes en programas de arte. Pero Schiller estaba seguro que el tema de educación estética es el que más importa para el momento feroz en que vivía, un momento en el que se fraguaba el futuro de las repúblicas modernas. Su respuesta estética, insiste él, es la única capaz de detener el derrame de sangre y de sanar una sociedad volcada hacia la autodestrucción. La causa de tantos males, dice, ha sido querer tener razón, siempre de manera abstracta y despiadada, como si la razón fuera el único valor defendible para el cual se justifica la eliminación de cualquier obstáculo. Según sus críticos, que incluyen a Hannah Arendt, que sobrevivió otro holocausto europeo, la Ilustración francesa, que tanto ha influenciado en el pensamiento latinoamericano, se caracteriza por su monovisión casi matemática, su pretensión de abarcar la totalidad en una equivalencia entre la razón inapelable y la voluntad general. Mientras tanto, la Ilustración inglesa reafirmaba la centralidad del ser humano después de tantos años de revolución sangrienta en Inglaterra, lo hizo explorando los sentimientos y no la razón. Como buen lector de todos y amante de los acuerdos, Immanuel Kant, el maestro de Schiller, se dedicó a construir puentes. Kant buscó la manera de sanar las diferencias sin descartarlas, y la encontró al rescatar la facultad innata y universal del juicio. Es una facultad algo atrofiada durante siglos de desuso bajo tiranías políticas y religiosas, pero es la única capaz de ser vínculo entre la razón objetiva y el sentimiento subjetivo. En una primera crítica, Kant estudia la razón pura, científica, y en la segunda agrega consideraciones de razón práctica, quiere decir reglas para vivir como sociedad dentro de las circunstancias materiales. Hasta ahí leen los filósofos de corte analítico. No llegan al puente, porque la tercera crítica es sobre el juicio estético y el tema les parece ajeno, perteneciente a saberes menos fundamentales, por no decir frívolos. Pero basta abrir el libro para darse cuenta que viene a sanar los roces entre ciencia y sociedad, a redimir ambas razones de su arrogancia intransigente, con una pausa para considerar los efectos de la razón y las opciones para seguir razonando. El juicio estético ofrece una práctica necesariamente irracional para detener el paso triunfalista de la razón, para evaluar hasta dónde va dirigida la monovisión que no tolera desvíos. Es que la razón por sí sola no permite la libertad del pensamiento, ni la construcción de formas como formas de la paz que todavía no existan. No permite la nueva elaboración. Va por un carril establecido, descubre leyes preexistentes, no se cuestiona ni permite opiniones contrarias. Y las diferencias representan errores que se superan, no son divergencias legítimas. Por eso la libertad depende del juicio, la facultad que vincula la imaginación con el entendimiento sin apelar a leyes preestablecidas.
Solo el juicio alienta la subjetividad en función del bien común, explora divergencias y convergencias y dedica el tiempo necesario para cotejar opiniones diversas. El juicio se detiene ante una experiencia y se pregunta por su valor. Es un proceso individual, a diferencia de la razón universal. Pareciera una facultad tan sutil y madura que Aristóteles dictaminaba que solo los ancianos servían para juzgar. Pero Kant ofrece una fórmula para adelantar y democratizar el desarrollo de esa facultad fundamental para ser libres. La solución es entrenarla, fortalecerla con ejercicios desinteresados, porque el interés económico, moral, científico, etcétera, mina la libertad del pensamiento. El desafío para el entrenador es identificar la gimnasia que nos mantenga ejerciendo el juicio sin ofrecer nada a cambio del esfuerzo, ni en materia práctica, ni moral, ni intelectual. La respuesta de Kant, muy seria, aunque parece haberse malentendido como frívola, es ejercitar nuestra reacción a la belleza, precisamente porque carece de importancia mientras nos sacude y nos mantiene extasiados o perturbados. La belleza es una incitación a preguntarnos sin ataduras por nuestro estado de ánimo personal e intersubjetivo. Lo bello produce una sorpresa, un desconcierto, porque es libre de conceptos previos que llevarían a medir la experiencia razonablemente. Y el desconcierto nos detiene para examinar subjetivamente la calidad de la experiencia, que imaginamos universal, por supuesto, ya que nuestro desinterés seguramente sugiere el desinterés del prójimo y cancela las diferencias de clase social, de género y de afiliación política. ¿Qué se gana al detenerse frente a una puesta del sol, una flor o una canción? Pero Kant no insiste en la universalidad del juicio, y ahí está la diferencia con la razón. En el juicio, dice, el acuerdo es siempre condicional, y eso nos recluta a ser pretendientes de la buena voluntad del prójimo. Tenemos que convencer, que cotejar al otro a estar de acuerdo con nosotros. Casi perversamente, creo, Kant prefiere el desacuerdo inicial porque incita al ejercicio de la construcción de valores intersubjetivos. Por primera vez en la filosofía occidental, comenta Hannah Arendt, los lazos se establecen lateralmente en un tejido social en vez de verticalmente, donde prima la verdad por encima del ser humano. Kant nunca escribió una filosofía política, aunque las conferencias de Arendt tienen como título la filosofía política de Immanuel Kant, porque no le hizo falta, dice ella. El juicio estético de Kant hace las veces de un tratado político y de una manera indirecta y libre de sospecha mientras los espías del rey lo acechaban. El problema ha sido que los defensores de la democracia republicana tampoco han sospechado la importancia política de la estética. Las cartas de Schiller siguen por las vías indirectas del maestro para abrir caminos nuevos, inauditos por definición en la vida política moderna. Schiller responde al terror en Francia, pero sin despotricar, porque un tono agresivo hubiera violentado el tema de su política alternativa, y es construir la libertad paso a paso entre unos y otros por medio del arte indirectamente, con ensayos y fracasos. Fracase mejor es la consigna que hemos heredado a Samuel Beckett. La libertad política no se puede conquistar de manera frontal, ni la paz, dice Schiller.
como si ya existieran, sólidas y atemporales y resistentes, sino que hay que construirlas entre todas y de manera continua. A diferencia de Kant, para quien la estética se limitaba a observar y juzgar, Schiller asumía también la tarea de crear nuevas obras, porque la modernidad requiere la constante construcción de nuevas formas que respondan a cambios de condiciones y de gustos. Tanto poeta como pensador, Schiller agregaba a la facultad del juicio la tarea de participar en un proceso de creación que no se acaba. La propuesta de Schiller ha inspirado a generaciones de filósofos y activistas, incluyendo el pragmatista John Dewey y el postmarxista Jacques Rancière. Ambos lo citan como el mentor que enseña cómo el arte dinamiza la democracia. Y Jürgen Habermas también se basa en Schiller para estimular la acción comunicativa, o sea, la co-construcción imaginativa de nuevos acuerdos. Me detengo un momento ante Habermas, aunque los discípulos son muchos y van del psiquiatra Winnicott, que recetaba el juego para prevenir trastornos mentales, al educador Paulo Freire, que convertía las aulas de clase jerárquicos en talleres colaborativos. No pretendo ofrecer una genealogía académica, sino cumplir un objetivo más práctico, como fue el objetivo de Schiller, y es enviar las cartas y reenviarlas para incitar al diálogo urgente en torno al papel del arte en la construcción de paz. Es renovar la invitación a jugar. Y reenviar desde el buzón de Habermas me parece oportuno para insistir en la seriedad del tema, dado el respeto que merece entre los constructores de paz, incluyendo al profesor y alcalde, al quien los estudiantes de Harvard llegaron a llamar Habermocus. En el discurso filosófico de la modernidad, Habermas defiende el espacio del arte como el laboratorio donde se ensaya vivir mejor. Nos guía en un excurso sobre las cartas sobre la educación estética del hombre de Schiller, así se llama el capítulo, para salvaguardar el espacio de las apariencias contrafactuales, un campo de juego que permite construir acuerdos colectivos. Y aquí cito a Habermas. Si el arte es capaz de cumplir su tarea histórica, de reconciliar una modernidad que se contradice a sí misma, entonces no solo debe afectar a los individuos, sino transformar las formas de vida que los individuos comparten. De ahí que Schiller insista en la fuerza del arte de construir comunidad y otorgar solidaridad, es decir, en su carácter público. Fin de cita. Pasar de los desafíos políticos al arte no será lo que esperan los lectores del sobrio teórico de la acción comunicativa, pero Habermas insiste en la conexión. Fue la corrección que le hizo Schiller a la tercera crítica de Kant en lo referente a la producción de arte, lo que ayudó a Habermas a encontrar una salida a la dicotomía que la modernidad había establecido entre la razón impersonal y el deseo personalizado. El mismo Kant le dio crédito al arte por desarrollar el sentido común intersubjetivo, al comunicar sentimientos e ideas que aún no tenían nombre. El genio artístico puede darle una voz a los estados mentales todavía inefables y por consiguiente privados y posiblemente conflictivos para hacerlos comunicables en general, es el término de Kant. Esta conexión kantiana entre arte y sentido común, modificada por Schiller para incluir la facultad universal de elaborar conexiones, sustenta las largas argumentaciones de Habermas a favor de la acción comunicativa. Mucho antes que lo confirmara Habermas y que lo documentara también la neurociencia, Schiller afirmaba que nuestra humanidad depende de la capacidad de jugar. La pulsión a jugar y hacer arte es el instinto que nos conduce hacia la libertad. De hecho,
La libertad es un efecto del juego, cuando logra apaciguar la tensión entre las otras dos pulsiones fundamentales y mutuamente mortales, que son la razón y la sensualidad. En el pensamiento de Schiller, la libertad se alcanza precisamente al crear una forma estética inédita hasta el momento que responde al conflicto entre razón y pasión y establece la paz. Siempre precaria, siempre provisional, la paz es una condición que requiere renovaciones creativas. Si no fuera por la pulsión universal a jugar, el acuñado Spieltrieb de Schiller, que aprovecha las pugnas para elaborar nuevos paradigmas, el ser humano sería una guerra civil ambulante entre el salvaje por ser esclavo de su naturaleza pasional y el bárbaro por el despiadado ejercicio de la razón. Schiller sostiene que los seres humanos sobrevivimos en la medida que ponemos a estos otros impulsos a jugar. La seriedad, dice él, puede encargarse de lo que es verdadero o moral e intransigente, pero solo el juego amoral y desinteresado abre el camino hacia la libertad. Otros filósofos vieron las convulsiones revolucionarias en Francia y se ocuparon ansiosamente de analizar los eventos políticos, porque asumieron que era allí donde, cito, el gran destino del hombre se fraguaba. Fin de cita. Y con ese fin evaluaron diversos diseños de un Estado que pudiera construir y preservar la civilización. Pero Schiller desconfiaba del frío escrutinio y por eso puso entre paréntesis las grandes preguntas políticas. En cambio, identificó la crisis política verdadera como el abandono de las artes imaginativas y por ende la libertad. Cito, la utilidad es el gran ídolo de nuestros tiempos, a la que todos los poderes rinden homenaje y todos los sujetos acatan. En esta gran balanza de la utilidad, el servicio espiritual del arte no tiene ningún peso y, privado de todo ánimo, se esfuma del ruidoso mercado de nuestros tiempos. El mismo espíritu de investigación filosófica le arrebata a la imaginación una provincia tras otra, y a medida que las fronteras del arte se estrechan, los límites de la ciencia se expanden. Fin de cita. Más de 2 siglos después, esta impaciencia con la creatividad llevó a Martha Nussbaum a insistir que la democracia necesita de las humanidades. De hecho, no es mera coincidencia la contemporaneidad entre la estética y la democracia moderna. Nacen los dos a finales del siglo XVIII, mano en mano. Considerando que la democracia depende del juicio libre y que su mejor gimnasia es el ejercicio estético, llegamos a sumarnos a los discípulos de Kant, de Schiller y de Habermas. Si el lector de estas cartas reenviadas sigue escéptico e impaciente, dada la urgencia de nuestra tarea actual, si prefiere, como dice Schiller, un tema de más peso que el arte, vale la pena subrayar que Schiller ofrece su argumento como la medida más práctica posible para construir la paz, aunque pareciera diversión. El juego tiene la capacidad, inspira propuestas de nuevas prácticas, pero no asegura los resultados de un ensayo u otro, mientras que las estrategias más directas siguen predeciblemente sin dar pie con bola. En la línea de Aristóteles, Schiller concebía la política como el más elevado género artístico, porque reúne los demás en un conjunto que permite a todas las artes desarrollarse. Pero siendo un arte, la política para Schiller avanza por vías indirectas, ensayando y fracasando, siempre mejor. Le fastidiaba lo tendencioso en el arte con sus mensajes de propaganda. Nada se opone, dice él, más a la idea de la belleza que imponerle una dirección determinada a la mente. Y también rechazaba la soberbia
del artista político, del líder político, que proyecta de antemano cómo debe ser su estado ideal. Tratar de moldear a los seres humanos como si fueran mármol o barro es abusar del arte supremo, que depende de la co-creación de acuerdos. Ya que el arte no defiende intereses ni da directivas, según Schiller y muchos otros, sé que Antanas Mokus se niega a considerarse artista, porque ha defendido y sigue defendiendo objetivos preestablecidos como rector, como alcalde, como consultor, aun cuando es celebrado como creador en importantes galerías y bienales de arte. Yo pensé por un tiempo que los galeristas y yo habíamos ganado la partida cuando Antanas se impresionó con la defensa del arte como la interrupción de los hábitos, la definición del formalista ruso Víctor Shklovsky. Shklovsky escribía: el hábito devora los trabajos, las ropas, los muebles, a la propia esposa y hasta el miedo a la guerra. Y el arte existe para que uno pueda recuperar la sensación de estar vivo. Fin de cita. Antanas Mokus ha sabido interrumpir los hábitos malos y devolver el amor por la vida, lo cual estimula nuestra facultad del juicio y alienta la libertad y la paz en general, pero siempre con objetivos muy claros. La misma finalidad clara y consistente de su creatividad le quita el título de artista, dice Antanas, porque hacer arte requiere el desinterés y la absoluta libertad en el juego. A lo sumo se permite llamar subartista. He llegado a entender que, como fue el caso de Schiller, Mokus se ve obligado a acuñar, al innovar. Quizás el género híbrido de subarte nos permite una nueva apertura, un juego de cintura entre la pureza desinteresada del arte por un lado y el pragmatismo urgente de establecer orden por otro lado. Es un juego digno de los maestros Kant y Schiller, que habían maniobrado al lado de las dicotomías para evadir el absolutismo tanto político como filosófico. Exploraron el vínculo entre la objetividad y la subjetividad, una oportunidad percibida gracias al sacudimiento placentero que produce el arte, una interrupción de lo habitual que incita al ejercicio del juicio, según Kant, y que nos abre espacio para crear nuevas formas, según Schiller. Hacer algo nuevo, algo que no apele a conceptos previos, es la actividad liberadora que eleva al hombre por encima de su naturaleza peligrosamente dividida de otra manera. Solo lo lúdico crea múltiples perspectivas que se salen de las monovisiones existentes e interesadas. El antropólogo Gregory Bateson comenta que lo opuesto del juego no es el trabajo, ni la seriedad, ni siquiera la depresión, sino que es el pensamiento literal y unidimensional. Es siempre tener razón, el que lleva a una especie a la extinción. Sin jugar, no construimos nada nuevo ni sobrevivimos. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas y comentarios. ¿Sí? Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es José Manuel Barrio Nuevo. Vengo de la bella y hermosa ciudad de Medellín. Soy consejero de cultura en el área musical. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo podría influir la música en toda esta tarea que tenemos los colombianos por hacer? Gracias. Muy importante el papel de la música. Muchas gracias por la pregunta. Yo, en lo personal, le voy a decir lo que se me ocurre porque ustedes que conocen mejor Colombia que yo y seguramente la música colombiana mucho mejor,
tendrán otras respuestas. Y abro ese tema de hacer arte porque permite muchas respuestas, muchas propuestas. La mía es, como soy maestra de clase, multiplicar las maneras de usar las artes dentro del aula de clase. Por ejemplo, tenemos un programa en que sometemos un texto difícil a varias operaciones artísticas. Imagínense que se lee un capítulo de La Celestina o de 100 años de soledad o de Don Quijote como pretexto para hacer una obra musical con temas colombianos. Entonces, eso es apropiarse de la capital cultural universal y también desarrollar las destrezas locales sin contradicción. Pero me gusta mucho la pregunta y ojalá podamos desarrollar respuestas. Buenos días. Son dos pequeñas preguntas. Sí. La primera, normalmente los ámbitos estéticos y el arte de mayor nivel se ha concentrado en las élites. ¿Cómo Sí. hacerla llevar a los… ¿Sí suena? No. Sí. Ha estado concentrada, la educación estética ha estado concentrada en las élites. Sí. ¿Cómo hacer llevar esta visión de la estética como cambio y como una forma también de lo político, según Schiller, a los ámbitos más desfavorecidos en donde sencillamente no llega los grandes pintores, la música, y eso lo que hace es generar pequeños tracks en la vida en donde sencillamente durante toda la vida no vamos a tener conocimiento estético gracias al origen de los estudiantes. Y la segunda pregunta, quisiera saber su idea acerca de la ética universalista de Kant. Se cae un poco gracias a la crítica que hace la escuela crítica como Adorno o Benjamin frente al imperativo categórico adorniano. ¿Cómo traer un poco, sobre todo frente a la idea de progreso y a un estado como de violencia como el que tenemos nosotros? ¿Cómo llegar a ideas universales de la política y en este caso atraídos hacia la estética cuando sencillamente esa ética que al parecer es para todos, no lo es? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. El problema del elitismo en el arte es muy serio y ha inspirado a algunos a comentarlo filosóficamente. No sé si conoce un libro de Jacques Rancière de la distribución ¿no? de la estética. El problema ha sido que hemos considerado que solamente la gente con ocio tiene tiempo para desarrollarse como artistas y como amantes del arte, pero si se entiende el arte de la manera de Schiller, es todo lo que hace el ser humano que no sea habitual. Entonces, los músicos populares son artistas, obviamente, los grafiteros, no sé qué opinan políticamente de los grafiteros, pero cuando sacan cosas bonitas son artistas. El problema es que hemos considerado que es un valor agregado a la vida y no un vehículo para vivir. Incluso en las capas élites se considera un valor agregado y la propuesta es entender el arte como el vehículo para vivir humanamente, ¿no? Le pongo otro ejemplo. María Montessori desarrolló una manera de enseñar a niños pobres y bastante discapacitados cognitivamente hace un siglo y cuarto ya, y los resultados en las pruebas nacionales fueron tan altos, más altos que muchos niños de buenos recursos y dotes naturales. ¿Por qué? Porque puso a los niños a jugar con materiales, a crear cosas suyas a través de la exploración de materiales. Todo el mundo sabe de esa experiencia en el mundo de la educación.
Todo el mundo conoce también los experimentos de las escuelas Waldorf, de Reggio Emilia. Los resultados están y todavía los tomadores de decisión piensan en la mayoría de los países, menos Finlandia, ¿no? Y quizás Corea del Sur, que esto es una opción para gente con recursos en vez de gente sin recursos. Entonces hay que cambiar el chip. Hay que ver los resultados y cambiar la manera de enseñar en la educación pública a hacer del arte el vehículo para aprender básicamente todo. Involucrándose con el material uno aprende. Y respecto a la segunda pregunta, mire, las respuestas de Habermas, de Antanas Mokus, de muchos, superan las mías para dar cuenta de cómo llegar de lo categórico en Kant a la creación de acuerdos. Pero ahí está. Y incluso en lo categórico de Kant hay un reconocimiento del otro, porque uno no hace lo que básicamente le va en contra si lo hace otro. Es un pensamiento lateral incluso en su razón práctica. Buenos días. Pienso que el arte debe democratizarse para evitar lo que hace un ratico decían respecto a que las élites tenían pues el predominio del arte a nivel mundial. Pienso, después de la última calificación PISA, referente o donde evaluaban nuestro nivel académico educativo, que nos fue muy mal, por cierto, que, más bien es una pregunta, de pronto tendrá relación esa calificación a que en nuestros colegios o en nuestras escuelas y universidades se han dedicado o nos hemos dedicado a recibir información, consumidores de información, pero no estamos jugando en las escuelas, no estamos jugando en los colegios, en las universidades, no estamos haciendo arte. De pronto hay una relación directa con esa baja calificación y lo que esperamos de eso. Sí. Sí. Sí, porque las pruebas también miden la capacidad interpretativa. ¿Cómo vamos a aprender a interpretar si no metemos mano al material, si no elaboramos, si no jugamos, si no exploramos? Si pudiera contarnos un poco cómo desde lo que usted hace trata de romper este asunto y volver a ese juego abierto, desinteresado, que abre posibilidades y perspectivas. Bueno, pero yo creo también mucho en la medición. De hecho, me curé de la alergia hacia las estadísticas después de conocer la obra de Antanas Mokus. Cuando yo vi gráficas, ¿no?, de bajas en tasa de homicidio, de aumentos en recaudación de impuestos. Eso fue el documento más convincente para mí. Así que creo en las mediciones y por eso pongo, cuando se me da la oportunidad, el ejemplo de María Montessori. O sea, llegar a ser ministra de Educación, madre soltera, a finales del siglo XIX, es inconcebible. No es inaudito porque se dio, pero es inconcebible y con todo y eso se dio. ¿Por qué? Porque las pruebas mostraron que ella sí tenía razón. Ahora, en la propuesta que tenemos de pretextos, les puedo contar muchos ejemplos, pero les cuento solamente una cita de un muchacho de 6º grado de uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México, que es decir mucho. Nosotros ayudamos a los niños a hacer libros de cartón en la tradición de la cartonera, pero ahí viven en casas de cartón, o sea, es muy pobre. Y ese niño, después de dedicarse a pretextos durante un par de meses, dijo en una entrevista con una evaluadora, dice, de repente mi cabeza es más grande, yo no sé, me siento con la cabeza más grande, caben más cosas y quiero que quepan más.
Y eso fue especialmente elocuente para mí, pero es un comentario típico de los usuarios del arte mientras leen cosas difíciles. Uno se hace usuario del material y no receptor, y ahí está toda la diferencia. Co-creador.